Bueno, el Estado está creando trabajo, Diego Cabot. Bueno, el Estado, ¿cómo andás? Fue... 29.000 empleados. Sí, en realidad lo que está haciendo es formalizando, pasando a lo que se llama la famosa planta permanente, ¿viste? Que la pregunta en el Estado, ¿vos sos de planta? O ley marco, eso Claro, sí, exacto. es una ley del Estado. Sí, o no te olvides que también hay un enorme universo de monotributistas. En el Estado. En el Estado es el principal, digamos, empleador en negro en la Argentina. Lo fue desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te olvides que todavía están vigentes algunas reglamentaciones de la Rúa. Previo al 2001 se congela el ingreso a planta permanente y muchas de esas reglamentaciones de entonces aún están vigentes. Entonces, el Estado, ¿eso qué significa? ¿Que el Estado ha dejado de contratar? Pues no. Digamos, debo decir que esa norma está más pisoteada que... Claro. Pero se elude... Pero se elude la planta permanente. ¿Qué sucede, digamos? Que, como te digo, el Estado contrata a través de diferentes formas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, contrata a través de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Autos. No me preguntes por qué, pero contrata a través de ACARA. Mira vos. Mucha gente... ¿Eso debe ser por los registros del automotor? Claro, viste, hay algunos de esos impuestos que se pagan en todos esos trámites que se hacen cuando se cambia el auto, que a vos tanto te gusta ese tramiterío. Sí. Bueno, siempre es bueno un gestor ahí. Exacto. Parte de eso financia ACARA y ACARA contrata, pero no para ser solamente empleados que hacen trabajo registral, por decirlo de una forma, sino en otras áreas del Ministerio. El Ministerio de Economía, como ya lo vimos, ¿te acordás en su momento con Moreno y que fue muy comentado cuando contrató a través de universidades? Y el Estado todo contrata muchas cosas a través de universidades. Le da la plata a la universidad contrata y si querés, esa persona, ese trabajador, hace tareas en otro lugar. ¿Qué sucede? ¿Cuántos son más o menos y qué significa estos 29.000? ¿No? Porque estos 29.000 son parte de ese universo, te diría, la gran mayoría de ese universo de monotributistas a los que se contrata como locación de obra. Ajá. Entonces, yo creo, déjame, digamos, una vez más, ser relativamente descreído del 25%, que solamente eso es lo que más le interesó a los gremios AAT. 25% de aumento, del aumento que se dio. Porque en realidad salieron las dos noticias juntas, porque estaban dentro de la teoría de la negociación. O sea, se dio un aumento del 25% y además se incorporaron a planta permanente 29.000 No, y se va a avanzar en algo que tiene que ver con el presentismo. Y acá vamos a detenernos en dos o tres cosas. Controlar el presentismo en el Estado es casi tan difícil como vacunar a 40 millones de personas en 2 meses. ¿Por qué? Porque no hay herramientas para controlar el no hay, En algunos lugares, ahí vamos a eso, Cambiemos, empezó el gobierno de Cambiemos con Ibarra, ¿te acordás, Andrés Ibarra, el secretario, el ministro de Modernización? Empezaron a poner los famosos lectores para establecer quiénes iban y quiénes no iban a trabajar. Eso tuvo una tremenda, digamos, o tremendos cuestionamientos de los gremios que no querían saber nada. Y no solamente de los gremios a nivel nacional, o sea, las cúpulas, sino de las delegaciones en las reparticiones. Fue muy polémico, muy polémico. Y te diría que, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando asumió este gobierno de que en muchos lugares un acto como de rebeldía de volvimos era sacar esos y dejarlos de usar. Y yo te diría que hoy prácticamente se van a estar dejando de usar. Sí, cuando vas a muchos ministerios o, por ejemplo... Hoy hay muchos también que por la pandemia están sin totalmente. Entonces digo, ahí hay que ver qué cosas además de esto están negociando, qué cosas además del famoso 25% de aumento que está relativamente más o menos en regla con lo que se ha dado en otros gremios. Recordá que, por ejemplo, el personal de Casa Familia fue el 28, es el 28 en 3 cuotas a partir del 1 de marzo. Pero lo real es que hay otras cosas más que se están negociando. El presentismo, ¿cómo se va a controlar y quién lo va a controlar? No se sabe. ¿Cuál era la histórica pelea de los gremios? Que ellos querían mantener con sus delegaciones dentro de las representaciones del Estado los famosos libros, manuales,
libros que controlaban el presentismo, digamos, flojo de papeles, como quien dice, ¿no? Sí vas a encontrar en muchos ministerios, como reparticiones públicas, la tarjeta de acceso. Eso sí, claro. Que esa tarjeta, la verdad es que no se usa demasiado para controlar el presentismo. No hay en el Estado una forma concreta, puntual, de decir, bueno, qué cosas están eximidas, o sea, por qué cosas igualmente, porque hay cosas de fuerza mayor que no se computan como falta, por qué cosas se paga el presentismo, por qué cosas no. Bueno, todo eso lo está negociando ahora y yo te diría que las risotadas de los gremios, porque la verdad que tanto ATE como el otro gremio como UPCN tomaron muy bien la negociación, seguramente hay muchas de estas cosas. Otra cosa más que es interesante es entender que, vos fíjate que te vas a encontrar prácticamente en una reunión de 10 personas, donde haya 5 trabajadores que trabajan en el Estado y 5 privados, y nos pongamos a hablar de los famosos impuestos que pagamos con el sueldo, no vas a encontrar grandes quejas del sector público respecto de, por ejemplo, ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué se negocia? Y seguramente qué está dentro de esta paritaria, que por suerte la vamos a conocer, porque en algún momento se va a homologar y vamos a verla transcripta en el boletín oficial. Yo te voy a avisar esa mañana que salga para que la leas tempranito. Yo sé que a vos te encanta leer el boletín. Es un gusto que vos te das todas las mañanas. Exacto. Sí. Así que, pero seguramente hay muchos rubros que hacen al sueldo, te diría que en algunos lugares es alevoso, que no son remunerativos. Entonces, lo grabado por el impuesto a la ganancia es muy poco. De hecho, el sector público... Porque hay una parte que no es remunerativa, entonces no está alcanzada Exactamente. Okay. El sector privado, en general, estamos alcanzados por prácticamente todos nuestros ingresos. Pero el sector público hay una cantidad de, si querés, bonus y cosas que hay dentro del ingreso de bolsillo que no están grabadas y que hacen que en el sector público ganancias no es un tema. No es un tema demasiado importante, ¿no? Si vos ves, por ejemplo, diputados y senadores, si bien tienen importantes descuentos, pero como tienen tanta plata por el famoso desarraigo, por viáticos, por esto, por el otro, ellos, todo eso está fuera. Entonces, los gremios negocian, y los gremios estatales lo hacen con muchísima, digamos, cuidado, negocian todo el tiempo partes o aumentos que se notan en el bolsillo, pero que no son remunerativos. ¿Vos por lo tanto, crees que no pagan ganancias? Estamos en un problema económico grave, con desempleo al alza? ¿Crees que este va a ser un método como para ir paliando de alguna manera la crisis? Esto en realidad es un método, te diría, no es un buen método, porque el Estado, digamos, debiera primero establecer, o sea, en la época, ¿qué se quiso hacer en estos últimos años? Se quiso empezar a avanzar en la dotación necesaria, digamos, en algún concepto, decir, bueno, esta repartición, ¿cuántos empleados necesita para funcionar? Porque hay algunas áreas del Estado que no tienen la gente suficiente y áreas a las que les sobra. Sin duda, digamos. No es solamente una cuestión, hay una cuestión de, si querés, de productividad, de cómo el Estado utiliza sus agentes, que es muy deficitaria, ¿no? O sea, para darte una idea, hay áreas que están sobredimensionadas en empleados, muchas de ellas, y no hablemos ahora de la pandemia, que es un año relativamente particular o muy particular, pero hay otras que tienen muy pocos recursos. El Poder Judicial, por ejemplo, necesita muchos recursos, lo dicen todos, no solamente edilicios, sino también recursos humanos. El Poder Judicial está dentro de este número. ¿Cuál es el número total? Son más o menos 740.000. 740.000 ¿qué? Empleados que tiene la administración, el sector público nacional. ¿Qué hay adentro de eso? ¿No? Porque vos tenés, más o menos para que tengas idea, tenés alrededor de 3,5 millones, 3,3 millones de empleados públicos totales. Exactamente. Administraciones municipales, provinciales. Exactamente. Todo ha subido, 2015, 2019, básicamente todo subió. Lo único que bajó fue la Administración Pública Nacional, que eso sería, para ubicarte rápido, algunos organismos centralizados, pero por sobre todas las cosas los ministerios. Eso bajó un 19%. O sea que Alberto se encontró con un 19% menos de gente de la que había en 2015. El total, lo que tiene Alberto para administrar, son 742.000 personas. Y para que tengas idea vos, más o menos, los famosos ministerios, que es lo que te digo, estás hablando de 159.000 personas. Pero aquí que, por ejemplo, a la hora de contar,
uno tiene que tomar en cuenta cosas que ha hecho el gobierno, que es estatizar una cantidad de gente. De hecho, ayer pasaron 1.500 personas, 1.700 en realidad, de los corredores viales, a una empresa nueva que se llama justamente Corredores Viales Sociedad Anónima. Que ¿Esos son nuevos empleados nacionales? En realidad son empleados del rubro empresas públicas, ¿no? Que es básicamente, son empresas, no te olvides que el kirchnerismo es muy interesante lo que hace, porque privatiza, pero no privatiza para el Estado, privatiza con sociedades anónimas, que es un híbrido que se rige por... Estatiza, decís, no privatiza. Perdón, estatiza privatizando. Claro, estatiza está bien, como hizo con aerolíneas, como hizo con AISA, como hizo, no, digamos, en los trenes también, ahora tiene ya empresas en ARSA, y ahora el correo también es una empresa, es una sociedad anónima, y ahora lo vuelve a hacer con los corredores viales. No entran dentro del... ¿Y por qué eso? ¿Por qué son sociedades anónimas estatales? Y no... Son sociedades anónimas que tienen como accionistas al Estado, que no es lo mismo que ser sociedades del Estado. Son sociedades anónimas cuyos socios accionistas son agencias del Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, lo que fuere. ¿Por qué lo hace? Primero porque es más ágil, porque nunca jamás la Argentina se dio el lujo, o si querés, nunca la necesidad de replantear un sector público muy lento, pero por sobre todas las cosas porque es mucho más fácil contratar. Vos no sabés, así como vos podés ver, por ejemplo, las contrataciones COVID que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que todos les miramos y le contamos las costillas, no tenés idea que contrata aerolíneas, por ejemplo, o AISA. Es mucho más fácil contratar y es mucho más fácil la corrupción. Muchísimo. Déjame preguntarle a Eduardo Fidanza. Eduardo, con esta crisis seguramente el Estado va a tender a crecer, ¿no? en dotaciones, ¿o no? ¿Qué es lo que te dice la experiencia? No, yo no... A ver, debo ser sensato, no tengo yo esa especialidad como para responderte. Ahora, también creo que hay un punto, dos cosas diría. El empleo público en la Argentina equivale también en muchos lugares a un seguro de desempleo. En realidad es esto, son seguros de desempleo, porque si uno ve la curva del valor de los salarios en el Estado, y sobre todo en los estados provinciales, municipales, va a la baja, ¿no es cierto? Pero esta función de seguro de desempleo el Estado la cubre. Ahora, por otro lado, también no olvidemos que uno de los principales beneficiados de la inflación es el Estado, que licúa permanentemente gasto a través de esto. Entonces vuelvo, creo que son recursos políticos, ante todo, donde además la presencia sindical es muy importante. No me parece, sin embargo, que esto mueva el amperímetro de la economía. Ese es el otro punto. De hecho, lo que están diciendo economistas es, bueno, en realidad el ajuste se está dando por esto. Bueno, son aumentos que están muy por debajo de la inflación. Entonces, claro, por ahora, o sea, no moves la estructura, pero sí por precio, digamos, no por volumen, estás ajustando. Lo que hace, cuando vos decís, bueno, agarremos todo este universo, ¿no? Todo este universo que estaba, por ejemplo, contratado con este tipo de contratos, locación de obra, locación de servicio, y los pasamos todo a planta permanente, justamente lo que haces es, no estás, digamos, mirando, o sea, estás evaluando de que esos empleados necesitan estar ahí, y quizás necesitas necesitas esos empleados en otros lugares, ¿no? No es demasiado eficiente pasar hacia universos enteros. Para que vos tengas ideas más o menos, la capacidad del Estado de concursar cargos, si quisiesen concursar cargos, porque el Estado tiene un sistema para concursar cargos, para hacer una carrera pública concursando. Bueno, más o menos la capacidad, pero te digo, siendo tremendamente eficiente en la forma, son más o menos 5.000 empleados por año. Por lo tanto, vos acá vas a tener un paquete de gente que va a entrar, sin duda, sin ningún tipo de concurso, sin tener un mapa del Estado claro, ¿no? Que es lo que debiera ser el gobierno. Es decir, bueno, a ver, necesitamos gente en este lugar, vamos a readicionar de unos a otros. Estás tomando, digamos, lo que tenía y lo estás pasando a planta permanente. De hecho, estás haciendo, digamos, como te digo, estás haciendo de derecho una situación de hecho que ya estaba. Gracias, Diego. Le quiero preguntar a Fidanza ahora en unos instantes si tiene algún indicio de cómo viene más o menos perfilada la gran batalla. Está Jorge Eliotti también ahí. Y quiero preguntarle a Daniel Santa Cruz quién tiene razón, si Alberto Fernández o Ginés González García. ¿Qué pasa con las vacunas rusas? ¿Llegan o no llegan al final en diciembre? Vamos y volvemos.